Buenos días y bienvenidos a este seminario web de DECRA en el que hablaremos sobre MEIRAS, evaluación de riesgos de ignición de equipos instalados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 681/2003. Mi nombre es Claudia Pastor y seré la moderadora de este seminario web presentado por David Gómez, consultor de seguridad de procesos de DECRA Process Safety. Antes de dar paso a David, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario web todos los participantes están en modo silenciado y al final de la presentación tendremos un turno para preguntas y respuestas. Si les surge alguna pregunta o duda durante la presentación, también pueden escribirla en la sección Preguntas del panel de control y la abordaremos al final de la presentación. También recordarles que este seminario web está siendo grabado y en un día o dos recibirán un email con el link de la grabación. Adelante, David. Muchas gracias, Claudia, por esta magnífica introducción y muchas gracias a todos los asistentes por acudir a este webinar sobre evaluación de riesgos de ignición de todos los equipos no eléctricos, o también llamado MEIRA por sus siglas en inglés, Mechanical Equipment Ignition Risk Assessment. Entre los asistentes del día de hoy tenemos muchas personas relacionadas tanto con departamentos de seguridad y prevención como de ingeniería y mantenimiento, por lo que trataremos de abarcar en esta hora aspectos tanto normativos como prácticos de esta técnica de MEIRAS. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a abarcar durante esta hora? Pues fundamentalmente lo que vamos a hacer es definir y conocer en qué casos podemos aplicar esta metodología o cuando es necesario aplicar este sistema. Intentaremos desarrollar y conocer las diferentes fases de una evaluación de riesgos de ignición y las bases sobre las que debemos llevarla a cabo. Y comentaremos qué conclusiones y resultados debemos extraer una vez que hayamos elaborado nuestra evaluación de riesgos de ignición. Fundamentalmente, para la directiva ATEX, cuando tenemos que aplicar esta evaluación de riesgos de ignición es tras la aplicación de la directiva, la entrada en vigor de la directiva en los países miembros. En España, en el Real Decreto 681, que entra en vigor el 30 de junio de 2003, incluye la necesidad de que todos los equipos que estén en zona clasificada cumplan con una determinada categoría, incluyendo entre estos equipos los equipos no eléctricos y los equipos eléctricos para polvos combustibles. Tras más de 15 años de la entrada en vigor de esta legislación ATEX en nuestro país, aún es frecuente que encontremos en el entorno industrial tanto equipos como instalaciones que no cumplen con estos requerimientos o directrices que nos dice el Real Decreto, fundamentalmente orientado en estas dos grandes categorías que hemos nombrado, los equipos no eléctricos, que ya estaban instalados antes de la entrada en vigor del Real Decreto, o incluso los equipos eléctricos y no eléctricos que estaban instalados en estas zonas para polvos combustibles. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque no existían. No teníamos estos equipos certificados ATEX en el mercado, no estaban desarrollados y no había una obligatoriedad de implantarlos con certificación, aunque la zona estuviera clasificada por riesgo de incendio o explosión. Sí que vamos a encontrar dentro de estos grupos equipos no eléctricos que, aun no teniendo la certificación ATEX, el fabricante nos indique en sus especificaciones o en sus hojas técnicas o en las hojas que hemos detallado para la compra del mismo, que son aptos para o adecuados para el manejo de sustancias combustibles, como bombas de refinería que trasegaran queroseno con hidróxido sulfúrico, agitadores para industria cosmética que estuvieran agitando interior disolventes tipo alcohol isopropílico, o, por ejemplo, tornillos sin fin para el transporte de harinas, de maíz, trigo, levaduras, etc. Que estos equipos estuvieran diseñados o preparados para trabajar con esas sustancias no es suficiente para validar su adecuación trabajando en zonas clasificadas ATEX, pero sí que nos puede ser de ayuda en principio, porque interiormente estos equipos sí que se habían construido de modo seguro. Otro antecedente importante es que la directiva nos indica que en su disposición adicional única nos da un 3 años de margen para adecuar estos equipos y que no tengamos completamente que sustituirlos. Esa es la siguiente gran pregunta que se planteaba. Ahora que ha entrado la directiva ATEX, todos mis equipos que estaban instalados, tengo que desmontar toda la planta de nuevo, igual en el año que la hubiera construido, y conseguir estos equipos certificados ATEX. La respuesta directa a esta pregunta sería no. La propia directiva, en su disposición transitoria única, nos indica que estos equipos de trabajo podrían evaluarse o condicionarse como adecuados si estaban
diseñados o puestos en marcha por primera vez en las instalaciones antes del 30 de junio del año 2003. Pero a partir de esa fecha tienen que cumplir con los mismos requisitos y condiciones que el resto de equipos ATEX, con una salvedad, que no es necesario que tengan un marcado ATEX. Después de que haya pasado ya más de 15 años, esto hace que digamos, bueno, ya se me ha pasado el plazo para adecuar estos equipos. Sí, pero si estos equipos siguen estando instalados en planta, nuestro objetivo tiene que ser seguir siendo el mismo. Tenemos que garantizar que estos equipos no van a generar una fuente de ignición efectiva para una situación dada, o sea, no nos van a generar una explosión aunque se encuentren en un ambiente donde pueda haber la aparición de atmósferas explosivas. A la hora de llevar a cabo este trabajo, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué equipos entrarían dentro de este ámbito de aplicación. ¿Qué equipos podrían ser objeto de nuestro análisis? O más bien también, ¿qué equipos necesitarían ser objeto de nuestro análisis? Aquí nos vamos a ir a la definición que nos hace la directiva y la legislación sobre lo que es un equipo al ambiente cuando estamos hablando de ambientes de atmósferas explosivas. La legislación define como un equipo o aparato cualquier elemento, dispositivo, órgano de almacenamiento, equipo, que por las fuentes de ignición potenciales que le son inherentes pudiera generar, por la manera inherente que tiene de funcionamiento, pudiera generar una fuente de ignición efectiva. O sea, un elevador de cangilones es un equipo dinámico, es un equipo que se mueve, puede generar una fuente de ignición, ya sea por sobretemperatura, por fricciones, por rozamientos, por deslizamiento de banda, etc. En este grupo también entrarían tornillos sin fin, molinos, válvulas rotativas, ventiladores, extractores, etc. La diferencia está en que los equipos estáticos no entrarían dentro de esta clasificación. Por ejemplo, yo cuando tengo un equipo, que es un depósito, que lo único que hace, haciendo su función de diseño, que es contener líquido en su interior o sólido en su interior, no genera ninguna otra fuente de ignición que no pudiera ser la estática. Como fabricante, yo solo puedo garantizar la estática siempre y cuando el usuario cumpla una serie de requisitos, con lo cual yo no puedo certificar un equipo que es un equipo estático. Sin embargo, un equipo dinámico, sí. Un equipo que tenga movimiento, un equipo que tenga fuentes de ignición eléctricas, un equipo que tenga formas de generar chispas, rozamientos, etcétera, sí que entraría dentro de esta definición. De igual modo, tenemos que tener en cuenta la definición de equipo incluye equipos que estén solos o trabajando combinados. En combinados encontramos la definición de conjunto o ensamblaje. Un equipo combinado, un conjunto, un ensamblaje, es un conjunto de dos o más elementos que están destinados a trabajar como una sola unidad funcional. Estos equipos, cuando hacemos una validación o una evaluación de riesgos, se tienen que tomar como un conjunto entero. Un ejemplo de esto pues, sería fácilmente un agitador. Un agitador, una envasadora, un conjunto motor-bomba, que en su diseño original y tal y como va a estar suministrado y cómo va a estar implantado en planta, son una serie de elementos conjuntos para llevar a cabo una misma misión, se debe considerar como un producto combinado y se debe evaluar todo junto. Es así que yo no puedo evaluar por separado el reductor, por separado el motor, por separado el usillo, por separado el eje, por separado el sello mecánico, los ondas, los sensores que tenga implementados este equipo, sino que debo incluirlos todos dentro de mi evaluación. Y una vez que todos funcionando juntos de manera solidaria sean seguros, se considera seguro. El hecho de que los elementos por sí solos individualmente sean seguros, o en su caso final tuvieran alguna certificación o un marcado ATEX, no sería garantía suficiente para garantizar que el equipo funciona de modo seguro de manera combinada. Con lo cual, cuando vayamos a hacer una evaluación de riesgos de ignición, debemos considerar siempre los modos de funcionamiento y el conjunto de equipos que vamos a tener. También es importante aquí destacar que los equipos no eléctricos tienen una característica frente a los equipos eléctricos, y es el hecho de que pueden tener atmósferas explosivas diferentes tanto en el interior del equipo como en el exterior del equipo. Los equipos eléctricos habitualmente no están diseñados para contener dentro de ellos ningún tipo de atmósfera explosiva, sino que tenemos que tener en cuenta las atmósferas explosivas que pudieran generarse en los alrededores del equipo y pudieran entrar en contacto con las partes activas del equipo. En un equipo no eléctrico
La diferencia puede ser que puedo tener atmósfera explosiva dentro del equipo y no tenerla fuera, como podría ser el ejemplo de un extractor que estuviera absorbiendo el aire generado dentro de una envasadora de líquidos inflamables y se fuera llevando la posible atmósfera generada en su interior, pero que estuviera instalado en una zona segura como podría ser la azotea del edificio. Por otro lado, podríamos tener el lado contrario, un equipo que no va a estar instalado en zona ATEX, como por ejemplo un depósito agitador, pero en su interior sí que tenga elementos sustancias que generan atmósferas explosivas. A la hora de hacer la evaluación de riesgos de ignición, tendremos que diferenciar qué fuentes de ignición pueden estar dentro del equipo, cuáles pueden estar fuera y cuáles se nos pueden plantear en ambas partes del equipo. Vamos a resumir ahora más o menos cuáles serían las fases de nuestra evaluación de riesgos. Esto evidentemente no es una ciencia cerrada, exacta, que tenga que ser así. No tenemos tenemos una serie de guías, una serie de recomendaciones sobre las cuales hacer una evaluación de riesgos. Lo que vamos a plantear durante el día de hoy es lo que nosotros, desde DECRA Process Safety España, a través de nuestra experiencia y de los estándares internacionales consultados durante nuestra experiencia laboral, podemos dar como los puntos clave a tener en cuenta durante este trabajo. En primer lugar, lo más importante también sería tener una toma de datos. Tenemos que saber exactamente qué necesitamos hacer, qué características tenemos en el emplazamiento donde vamos a trabajar, cuáles son las sustancias que podrían estar presentes. De nuevo, aquí debemos diferenciar tanto dentro del equipo como al exterior del equipo. Podemos tener influencia de otros equipos que estuvieran trabajando en los alrededores o de otros procesos que se estén haciendo en los alrededores de ese equipo que pudieran generar una atmósfera explosiva. Y el listado de equipos que conforman todo el conjunto que vamos a evaluar. Una vez que tuviéramos estos datos, sería adecuado conformar el equipo de trabajo que va a realizar este MEIRA. Esta es una de las fases muy importantes que luego desarrollaremos, que es la cantidad de gente que necesitamos para llevar a cabo esta evaluación. No es tanto la cantidad de gente, sino con los conocimientos que deben estar conformados dentro del equipo del trabajo, ya sea en una persona, en dos, en tres o en varias, dependiendo de la complejidad del mismo. Una vez que tenemos estos dos puntos, comenzamos con nuestra evaluación de riesgos y tras llevar a cabo la evaluación de riesgos, tendremos que haber encontrado una propuesta de soluciones a todas aquellas medidas o riesgos que se deriven de la evaluación de riesgos. Y finalmente, hay que implementar esas acciones recomendadas para dar por finalizado el MEIRA. El MEIRA es un estudio que hasta que no se implementan esas acciones o recomendaciones que hemos extraído del estudio, no se considera concluido. Como hemos dicho, lo primero sería saber qué vamos a hacer y dónde vamos a hacerlo. Es fundamental, en primer lugar, contar con el documento de protección contra explosiones del área donde está instalado el equipo en su forma actualizada. Necesitamos conocer sustancias presentes, características de las sustancias, saber el grupo de gas, la clase de temperatura de una determinada sustancia nos va a condicionar de una manera muy fuerte nuestra evaluación de riesgos. Del mismo modo, tenemos que conocer cuál es la clasificación de zonas, como he dicho, tanto interior como exterior de los equipos. La clasificación de zonas nos dirá a qué nivel tenemos que llevar nuestra evaluación de riesgos. Nos condicionará si el equipo tiene que ser seguro en funcionamiento normal, en disfuncionamiento previsible o incluso tener en cuenta los disfuncionamientos raros. Y también dentro del documento de protección contra explosiones necesitamos conocer qué medidas correctoras han salido o ya han derivado de ese primer estudio. Habitualmente, cuando hacemos un documento de protección contra explosiones, tendremos una serie de medidas correctoras propuestas para mejorar la seguridad de ciertas áreas que no hayan cumplido con el nivel de riesgo aceptable. Una de esas medidas correctoras podría ser llevar a cabo una evaluación de riesgos de ignición para equipos que no tengan certificado ATEX o podría ser instalación de elementos de seguridad sobre equipos para garantizar que o no tienen atmósfera explosiva o no pueden generar una explosión, etcétera. Esas medidas correctoras también nos pueden servir como punto de partida de evaluaciones previas que se hayan realizado sobre el área, aunque no sean tan específicas sobre el equipo. Y asimismo, cualquier otra característica relevante del emplazamiento. Habrá veces que necesitemos conocer si tenemos restricciones por otras normativas, como puede ser la de equipos a presión o restricciones por normativas de seguridad alimentaria, restricciones por incompatibilidades de productos, etcétera.
También si el ambiente va a ser un ambiente corrosivo, un ambiente que esté expuesto también a fuertes daños mecánicos, como pueden ser los alrededores de descargadores o los alrededores de zonas de paso de carretillas, o ambientes salinos, ambientes polucionados. Todo esto nos condicionará luego si las soluciones que vamos a intentar proponer o aplicar serán efectivas o no y en qué grado tomarlas o evaluarlas. Una vez que ya tenemos claro dónde tenemos que hacer o cuáles son las características del emplazamiento donde vamos a evaluar nuestro equipo, tenemos que conocer en detalle cómo es nuestro equipo. Lo primero que tenemos que conocer es qué cantidad de equipos forma nuestro conjunto. ¿Por qué estamos refiriéndonos al conjunto? Porque habitualmente la mayoría de los equipos en planta trabajan de manera solidaria con otros. Desde una bomba, pues tenemos que aplicar la bomba con su acoplamiento, con su motor, con los sensores que tenga de control, etcétera, etcétera, hasta equipos mucho más complejos como líneas de envasado completas, etcétera. Entonces, identificar todos los elementos que forman parte del conjunto y saber dónde empieza mi evaluación de riesgos y dónde acabo será fundamental para definir cuál es el alcance de nuestro proyecto. También debemos conocer qué características individuales tiene cada uno de los elementos. Si algunos elementos pues, fueran eléctricos, es muy probable que alguno de ellos ya poseyera una certificación ATEX, ya poseyera una acreditación como apto para trabajar en ese ambiente y con esas sustancias. Y de igual modo, ¿qué condiciones tenemos de explotación del conjunto? Temperaturas de trabajo en las cuales va a estar orientado el equipo, temperaturas ambiente, sistemas que tenemos de control del proceso que pudieran ayudar o condicionar la evaluación de riesgos, presiones, caudales, cómo se trabaja en el equipo, qué hace el equipo exactamente. Es un equipo que es operado manual y automáticamente, es un equipo que entra automáticamente, es un equipo que se funciona en sistemas tipo batch, en función de sistemas tipo lote, etcétera, etcétera. Y luego, pues, toda la documentación de apoyo que nos servirá para ayudarnos durante toda la evaluación de riesgos, como puede ser planos constructivos, materiales de los que están construidos cada uno de los equipos y, fundamentalmente y muy importante, siempre el manual de instrucciones de cada uno de ellos. El manual de instrucciones es la vía de comunicación que tiene un fabricante con el usuario final del equipo. Habitualmente no va a venir, bueno, en algunas ocasiones sí, pero normalmente no viene el fabricante a explicarnos cómo funciona su equipo y cuáles son todos los modos de funcionamiento de su equipo, sino que tenemos un manual de instrucciones en el cual el fabricante ha diseñado una manera segura de trabajar y unos límites de trabajo, de mantenimiento, de intervención sobre el equipo. Yo siempre me refiero a una anécdota bastante tonta, pero que me parece bastante reflejo de la importancia del manual de instrucciones. Por ejemplo, si la mayoría de vosotros tenéis máquina lavavajillas en casa, etcétera, no sé si alguno de vosotros habéis leído alguna vez el manual de instrucciones o ha acabado en el cajón del fondo de la cocina, como suele pasar, pero dentro de una de las condiciones clásicas de trabajo de un lavavajillas se incluye la necesidad de indicarle al equipo cuál es la dureza del agua que tiene el ambiente. Yo, por ejemplo, que tengo base en Valencia, nuestro agua es muy dura y parece lógico entender que una máquina que lava no tiene la misma eficiencia si está trabajando con agua blanda, con agua buena, digamos, o con agua que es muy dura, que tiene muchos minerales. Esto le ayuda al equipo a saber qué mezcla tiene que hacer de abrillantador, de sal, etcétera, etcétera. Y me va a condicionar que el equipo funcione bien o el equipo no me esté dando el resultado adecuado, que puede ser pues, simplemente que las gotitas se quedan marcadas en el lavavajillas o que el abrillantador no funciona bien. Esto no es culpa de la máquina, es culpa de que nosotros no le hemos dicho bien a la máquina cómo tiene que trabajar. Pues si ya con un equipo tan sencillo como puede ser un lavavajillas que tiene tan poca miga, nos condiciona el buen resultado de funcionamiento de un equipo, pues imaginaos ya pues con equipos que van a trabajar con sustancias susceptibles de generarnos una explosión. Dentro de ese manual de instrucciones, pues me interesa saber si el rango de temperaturas ambientales que yo estoy trabajando es apto para ese equipo, si las velocidades que yo tengo de giro para un reductor, para una bomba son las adecuadas y las óptimas para el fabricante, etcétera. Con lo cual, nosotros siempre recomendamos de una manera muy importante que se tenga en cuenta este manual de instrucciones y que se revise de manera, si está disponible, por supuesto, que se revise de manera exhaustiva antes de comenzar una evaluación de riesgos, porque habrá muchas cosas que ya podamos sacar de allí y nos ahorran trabajo y nos harán más eficiente la evaluación.
Una vez que ya tenemos conformada toda la información, la tenemos recopilada y tenemos claro cuál es el objetivo, ahora nos toca definir qué personas o qué tipo de personas van a desarrollar esta evaluación de riesgo de ignición. El correcto diseño y selección de un equipo de trabajo para este proyecto en concreto va a ser muy importante, porque necesitaremos informaciones muy diferentes que no siempre estarán en posesión de los mismos tipos de personas. El trabajo en grupo, además, facilita la aparición de diferentes puntos de vista. Sobre un mismo problema, las personas tenemos diferentes niveles de riesgo, niveles propuestos de soluciones, y todo esto enriquecerá nuestra evaluación de riesgos. Del mismo modo, tenemos conocimientos técnicos distintos, experiencias e intereses. Sea como fuera, el objetivo final debe respetarse estrictamente. Al final, nosotros tenemos que intentar garantizar siempre la seguridad de las personas, de las instalaciones y del medio ambiente en el que estamos trabajando. ¿Cuál sería la conformación clásica de este equipo de trabajo? Normalmente un líder o facilitador, cuya función principal será la de gestionar el grupo de trabajo para que no se pierdan las bases y criterios definidos para la elaboración de riesgos. Es altamente recomendable que esta figura se represente por alguna persona que no tenga especial interés propio o influencia en planta donde está situado en el equipo. Es decir, si esta persona que está haciendo el líder del trabajo es una persona que tiene un peso grande específico en la infraestructura de la planta, un jefe, gerente, etcétera, puede hacer que el resto de participantes se vean coaccionados, cohibidos en algunas opiniones solo por no llevarle la contraria al jefe. También es importante que ese líder o facilitador haya participado ya en alguna ocasión en este tipo de grupos de trabajo y tenga experiencia en cómo gestionar este tipo de trabajos y cómo o cuáles son los objetivos que se persigue conseguir cuando se han llevado a cabo. También necesitaremos gente, normalmente del Departamento de Prevención o Seguridad, que tenga conocimientos sobre la clasificación de zonas y en base a qué se ha realizado esa clasificación de zonas, porque en algunos puntos de la evaluación necesitaremos conocer su opinión sobre si podemos o no podemos aplicar una medida u otra. Del mismo modo, personal del área de producción, y aquí no nos estamos refiriendo fundamentalmente a jefes de producción, etcétera, sino lo más recomendable es contar con gente que sea operador, jefe de línea, o que sepa exactamente cómo se opera la vida real de ese equipo. Recordad que al hacer una evaluación de riesgos de ignición de un equipo que ya está instalado en planta, tendremos una forma de trabajar habitual con ese equipo, que a lo mejor pues en las instrucciones técnicas de la planta en concreto está definida de una manera, pero luego en la vida real se puede hacer de una manera diferente u otra. Además, esas personas que están en el día a día con la máquina, pues pueden conocer pues, cuáles son las cosas que suelen pasar, fallos o pequeñas desviaciones de proceso que pudieran ocurrir de manera habitual. Del mismo modo, personal de mantenimiento que conoce qué protocolos, qué mantenimientos preventivos, predictivos se han realizado sobre el equipo o qué averías más habituales tiene, qué mantenimientos, reparaciones se le ha tenido que hacer a ese equipo o incluso qué modificaciones desde el diseño original, desde el momento de adquisición, se han hecho sobre el conjunto. Y luego, si fuera posible, aunque esta parte digamos que no es fundamental, pero si hay representantes del equipo, de los fabricantes del equipo, pues contar con su opinión sobre alguno de los aspectos puede ser importante o enriquecer la evaluación. Una vez que ya tenemos los datos, tenemos el equipo de trabajo, vamos a empezar con lo que sería nuestra evaluación de riesgos de ignición propiamente dicha. Es muy recomendable, por no decir casi indispensable, que la primera sesión de trabajo comience con una visita a planta para ver in situ el equipo, el entorno del equipo y cómo funciona el equipo realmente. Esto nos va a dar primero una visión muy real de qué estamos intentando conseguir, qué equipo estamos hablando, dimensiones. Y durante esta visita es muy importante observar pues, en qué estado se encuentra el equipo, si se encuentra en muy buen estado, está limpia el área de trabajo, si tiene óxido, si tiene golpes, si tiene corrosión, etcétera, etcétera. También nos ayudará a evaluar qué consecuencias reales podría tener un posible accidente. Si el equipo está bastante aislado, si está bastante bien ventilado, si no está ventilado, si tiene cualquier, si está cerca de una zona de paso o no. Todo esto nos va a ayudar luego a definir cuáles serían las consecuencias de ese posible mal funcionamiento y cuál sería el nivel de seguridad que necesito
tomar como punto de partida para considerar válida la evaluación de riesgos. También podremos observar si tiene vibraciones, cualquier tipo de disfuncionamiento, falta de grado IP, fugas, daños, equipos que se suponía que estaban allí pero ya no están, etcétera, etcétera, cualquier otro tipo de modificación. Con lo cual, una vez que ya sepamos cómo es el equipo realmente, no solo en los planos, sino cómo funciona, cómo se trabaja, hablemos con la gente de allí para que nos enseñe cómo aplican, pues cómo se introduce el producto dentro de un agitador, cómo funciona el hecho de que en un envasador en un momento dado se quede bloqueado el producto o haya demasiado producto o haya poco producto, cómo se hacen los ajustes en planta in situ sobre un determinado elemento, pues nos da una visión muy válida y muy real de lo que estamos enfrentándonos. Una vez que ya tenemos claro cómo es el equipo, debemos recordar siempre estos 3 puntos que vamos a nombrar ahora como fases de prevención y protección contra explosiones. Yo lo primero que debo hacer cuando me enfrento entre una área que está clasificada por potencial riesgo de atmósferas explosivas es intentar evitar o reducir al máximo la aparición de atmósferas explosivas. Cuando estamos haciendo una evaluación de riesgos de ignición, en este caso tendríamos la misma filosofía. Si en un primer momento yo puedo reducir la probabilidad de presencia de atmósferas explosivas en el interior del equipo, en el exterior del equipo, en los alrededores del equipo o en cualquier parte del equipo, sería una de las primeras acciones que deberíamos tomar. Por ejemplo, una de las primeras acciones, si un equipo tiene fugas o tiene falta de estanquidad y está, por ejemplo, produciendo derrames alrededor del equipo de polvo combustible, sería aplicar medidas tanto de corrección de esas fugas o esa falta de grado IP en el equipo, como medidas para que se hagan revisiones periódicas y mantenimientos periódicos que eviten que esas cosas puedan volver a pasar. Es la primera parte que atacar porque, por ejemplo, si estamos evaluando un equipo que en su interior puede tener polvo combustible, como podría ser un elevador de cangilones, pero no está situado en un área donde pudiera haber potencial presencia de atmósferas explosivas de manera habitual, solamente por las fugas que produce el propio aparato, podríamos rápidamente eliminar de nuestra ecuación, bastantes fuentes de ignición. Por ejemplo, el motor de tracción podría haberse eliminado, etcétera, etcétera. Una vez que ya intentamos reducir al máximo las atmósferas explosivas, nuestro siguiente punto sería intentar evitar la aparición de fuentes de ignición, que es fundamentalmente lo que haremos durante la fase de evaluación del MEIRA. Buscar qué fuentes de ignición pueden aparecer y aplicar medidas de corrección sobre ellos. Y por último, una vez que ya he intentado evitar al máximo la aparición de atmósferas explosivas, he intentado al máximo evitar la aparición de fuentes de ignición y aún así no estoy satisfecho con el nivel de seguridad que he alcanzado, lo que tengo que hacer es aplicar medidas para atenuar los posibles efectos de una explosión, como puede ser la instalación de botellones de espumógeno que puedan contener una explosión, paneles de venteo, discos de ruptura de sobrepresión, etcétera, etcétera. Elementos o actuadores tanto pasivos como activos que en caso de que haya un riesgo, una explosión, puedan ser capaces de desviarla o reducir los daños en los alrededores del equipo. La evaluación de riesgos de ignición vendrá condicionada de manera muy elevada por la zona clasificada que tengamos, tanto interior como exterior de los equipos. En la tabla que os presentamos en esta diapositiva se recogen cuáles son las zonas clasificadas recogidas en la legislación ATEX y la categoría o EPL, categoría en lenguaje europeo, Equipment Protection Level, en versión internacional, que corresponde a cada una de esas zonas. ¿Por qué nos lo condiciona? Cuando yo estoy en una zona 0 o una zona 1, zona 2, zona 20, 21, 22, tengo que tener un nivel de riesgo diferente o una evaluación de riesgos diferente dependiendo de la zona. Cuando estemos hablando de equipos o que se encuentran en zonas 0 y zonas 20, me corresponde una categoría nivel 1, que es lo que decimos, que es un equipo que es seguro en funcionamiento normal, en disfuncionamiento previsible e incluso en disfuncionamientos raros. Con lo cual, a la hora de hacer la evaluación de riesgos de ignición, tengo que tener presente las fuentes de ignición que se presenten, tanto en funcionamiento normal como en disfuncionamiento previsible como en disfuncionamiento raro. Para zonas 1 y 21, categoría 2, o EPL, GB y DB, ahí tendríamos que tener en cuenta fuentes de ignición en funcionamiento normal y en disfuncionamiento previsible. Y para zonas 2 y 22 solo hay que evaluar aquellas fuentes de ignición que puedan presentarse durante un funcionamiento normal del equipo.
Esto, como entenderéis, es crucial para la evaluación de riesgos de ignición. Una evaluación de riesgos de ignición de un equipo que está en zona 2 será mucho más sencilla, tanto conceptualmente como en nivel de consecuencias y de cambios sobre el equipo, que una de un equipo que está en zona 0 o zona 20. Dentro de las fuentes de ignición que yo tengo que evaluar, encontramos todas las que recoge la normativa. En este caso, tomamos como referencia la norma UNEN 1127-1, que es la de atmósferas explosivas, conceptos básicos, la cual lista todas las fuentes de ignición que se consideran efectivas para un equipo, para una atmósfera explosiva. Tenemos superficies calientes, llamas y gases calientes, chispas de origen mecánico, ondas electromagnéticas, radiación ionizante, ultrasonidos, compresión adiabática, etc. Las que hemos marcado en la presentación en color verde es aquellas que habitualmente, aunque no exclusivamente, van a aparecer en la mayoría de equipos no eléctricos que tenemos presentes. Superficies calientes, generadas por fricciones o rozamientos, llamas y gases calientes, simplemente estén cerca de hornos o generen ellas mismas motores de combustión, chispas de origen mecánico, de nuevo por fricciones, impactos, abrasiones, etcétera. Material eléctrico que vaya asociado al equipo, sondas, motores, sensores, etcétera. Reacciones exotérmicas, incluyendo la obtención de polvos, si estamos hablando de equipos que tengan calentamientos, reacciones en su interior. Y luego nuestra gran amiga, la electricidad estática. La electricidad estática, siempre que tengamos cualquier equipo en planta, tendremos que tenerla en cuenta. De hecho, es la única fuente de ignición que la legislación nombra específicamente. Siempre que dice se tienen que tener en cuenta todas las fuentes de ignición, dice incluida la electricidad estática. Tenemos el equipo de trabajo, tenemos clara la información, tenemos todo. ¿Qué tenemos que empezar a hacer a partir de ahora? Pues analizar de modo sistemático cada una de las fuentes de ignición que hemos listado. Y analizaremos si estas pueden aparecer tanto en funcionamiento normal como en funcionamiento previsible como en funcionamiento raro, dependiendo de la zona clasificada que tengamos presente y teniendo en cuenta también las diferentes fases de operación. Es fundamental que vayamos analizando cada una de las fuentes de ignición con sentido crítico y no se descarten de manera impulsiva. Yo, en mi evaluación de riesgos de ignición, al final tiene que aparecer que yo he seleccionado o yo he evaluado todas y he considerado pues, que aplican o que no aplican o que aplican en determinados aspectos del equipo, en determinadas partes del equipo y en determinadas partes del equipo no lo hacen. No debemos dar nunca por supuesto que algo no va a pasar si antes no tenemos la base firme de que eso es imposible que pase en los riesgos que estamos hablando. Y ya con todo ello iremos poco a poco evaluando o llevando a cabo la evaluación de modo concreto. En esta imagen podéis ver un ejemplo de cómo podríamos desarrollar la evaluación de riesgos. No es que sea, como digo, un ejemplo o una estructura firme y férrea e inamovible, sino esta, por ejemplo, está basada en recomendaciones del estándar 80079-36, que es el estándar que habla de cómo se certifican los equipos no eléctricos, entonces tiene una base bastante sólida para hacer esta evaluación de riesgos. Fundamentalmente lo que hacemos es identificar una fuente de ignición que pudiera estar presente en nuestro equipo. En este caso hemos considerado la electricidad estática, que hemos dicho que habitualmente nos la vamos a encontrar. Y lo que tenemos que hacer preguntarnos es cuándo podría aparecer esta fuente de ignición en nuestro equipo. Descripción de la causa, elementos conductores que se mantuvieran aislados. Un elemento conductor que está aislado y está en un ambiente en el cual se generan campos magnéticos por circulaciones de corriente o se generan flujos de líquidos o de sólidos o que se generen paso de personas, rozamientos, etcétera, puede quedarse cargado y generar un condensador eléctrico. Este condensador eléctrico, cuando encuentre otra parte que esté diferencia potencial, como puede ser otra parte de la estructura o un operador que en ese momento pasa por allí, puede generar una chispa. Todos en alguna ocasión pues hemos tocado una puerta y hemos notado un chispazo o cuando bajamos del coche, etcétera. Básicamente esa descarga lo que produce es un arco eléctrico y ese arco eléctrico tiene energía suficiente habitualmente para generar la ignición de cualquier atmósfera explosiva de gas, por poner un ejemplo. ¿Cómo evitamos que esta fuente de ignición sea efectiva? Pues si garantizamos la equipotencialidad de todos los elementos
que está en esta instalación, podemos descartarla. Con lo cual ahí veis un ejemplo de una medida a aplicar. Todas las partes conductoras están conectadas entre sí y a tierra a través de contacto directo metal-metal. Y si no lo están, añadiremos un cable de tierra, una trenza de tierra para generar esta equipotencialidad. Las mantenemos limpias, en buen estado, libres de suciedad, de óxido, etc. Siempre en este caso conseguiremos una resistencia a tierra inferior a 1 megaohmio. ¿Por qué hemos cogido el valor de 1 megaohmio? Porque es una de las recomendaciones que nos da uno de los estándares de control de riesgos estáticos en atmósferas explosivas. ¿Esto qué es? El equipo de trabajo del MEIRA ha decidido que para evitar esta fuente de ignición hay que tomar en cuenta esas acciones. A través de esas acciones, ¿qué se generará? Pues una sugerencia, una recomendación en la cual habrá que evaluar o comprobar que todas las partes del equipo están equipotenciales, simplemente con un medidor de resistencia, un medidor de equipotencialidad, un Megger o un polímetro mismo, se puede verificar este particular. Y si alguna de ellas falla, se añade una trenza de tierra, un cable de conect tierra, una conexión de tierra, una conexión de equipotencialidad entre esa parte y otra parte del equipo. Luego también hemos incluido en base a qué hemos tomado estas decisiones. Pues, como vemos, ahí tenemos referencias dos estándares internacionales, la UNE ISO 8069-36, la norma EN 1127-1, que hemos dicho los aspectos básicos de prevención contra explosiones, y el manual de instrucciones. El manual de instrucciones de esta máquina incluirá eso, o si no lo incluye, tendremos que actualizar ese manual de instrucciones para incluir esta verificación a la hora de que se instale o se instale cualquier elemento del equipo. Esto que hemos hecho con la electricidad estática para elementos conductores que están aislados, lo haremos luego la estática de elementos que sean no conductores. Estática generada por descargas de brocha propagante. Superficies calientes que se generen por rozamiento, por ejemplo en el sello mecánico o al nivel de las palas de un agitador. Fuentes de ignición eléctrica que se puedan generar por un contacto tipo pulsador, botonera de arranque, marcha, paro, etcétera, etcétera. Vamos evaluando cada una de esas fuentes de ignición que hemos considerado que son efectivas y que pueden estar en el equipo, la vamos evaluando cruzadas con la probabilidad de que aparezcan. Recordemos, si están en zona 0,20, tenemos que evaluar que aparezcan en funcionamiento normal, en disfuncionamiento previsible y en disfuncionamiento raro. Si es solo zona 1 y 21, solo en disfuncionamiento previsible, y en zonas 2 y 22 en funcionamiento normal. Y una vez que tenemos los orígenes potenciales y las medidas propuestas para aplicar, para prevenir que esa fuente de ignición se haga efectiva, tendremos el resultado de seguridad de nuestro equipo. Al final, una vez que ya tenemos toda la evaluación hecha sobre todas las posibles fuentes de ignición que nos pudieran aparecer, tenemos el resultado de la evaluación. Al final de la evaluación de riesgo, yo tengo que conseguir haber alcanzado el nivel de seguridad que yo quería, o la categoría que yo necesitaba para la zona que está instalado el equipo o para la zona presente en el interior del equipo. Deberemos recoger toda esa información que hemos generado ante el MEIRA, pues esto es recopilación de datos originales de planta, clasificación de zonas, para sentar las bases de nuestra evaluación de riesgos. Deberemos añadir a esto todas las tablas de evaluación, donde está justificada cada una de ellas, generar la lista de acciones y recomendaciones y asignar responsabilidades para esta lista de acciones y recomendaciones. Y como dice mi jefa, un plan sin fechas nunca es un plan. Entonces, habrá que definir en qué plazo debemos llevar a cabo cada una de las recomendaciones y acciones que han surgido del MEIRA, de la evaluación de riesgos. Esto vendrá condicionado también por el nivel de riesgo que presente esa fuente de ignición. Si durante la evaluación de riesgos encontramos una fuente de ignición que puede estar presente en funcionamiento normal, pues evidentemente tenemos que atacar de manera muy efectiva y en un muy corto plazo de tiempo esa fuente de ignición que pueda aparecer en funcionamiento normal, porque entonces ya sí que será imposible garantizar un nivel de seguridad. Normalmente se ponen plazos que pueden variar desde un mes, 3 meses, o para aquellos que son menos importantes o son más costosas intervenciones, 6 meses o un año. Del mismo modo, también se pueden definir acciones que se pueden llevar a cabo antes de que se pueda realizar la acción y la recomendación. Por ejemplo, yo puedo condicionar el funcionamiento de esa máquina a que no haya atmósfera explosiva porque hasta que no pueda cambiar una determinada parte del equipo no puedo garantizar la seguridad. Como podría ser pues, mediciones de explosividad mientras el equipo está funcionando, enclavamientos de seguridad, etcétera, etcétera. Igualmente, dentro del MEIRA también nos pueden haber salido algunos intervalos de mantenimiento y verificación.
Puede ser que hayamos puesto como condición que el hecho de que pues, el área de trabajo se mantenga limpia y ordenada, que esto es alguna salida bastante normal, o verificaciones de equipotencialidad, etcétera. Todas estas salidas también tendrán que incluirse, pues, recomendadas en las instrucciones de mantenimiento de la planta, en el manual de instrucciones del equipo y en cualquier otra intervención que se haga falta. También es importante recordar aquí que la salida de una evaluación de riesgos no va a ser un marcado ATEX. Yo no voy a conseguir con esta evaluación de riesgos que mi equipo esté certificado ATEX. Yo lo consigo es garantizar que mi equipo no genera fuente de ignición en funcionamiento normal o disfuncionamiento previsible de ese equipo. Yo lo que voy a garantizar es eso, pero no puedo luego generar un marcado ATEX. Para ello iremos condicionados por requerimientos de la legislación del Real Decreto 144 del año 2016, en este caso en España, o de la directiva de equipos ATEX en el resto de Europa. Con lo cual, obtendremos un equipo que sí será seguro para trabajar en planta, pero no podrá llevar un marcado ATEX propiamente dicho, porque no es un equipo ATEX. Hay una serie de documentación adicional y de procedimientos que condicionarían ese paso. Por tanto, como conclusión, la evaluación de riesgos de ignición es una herramienta muy potente que nos puede hacer validar o garantizar que los equipos que tenemos en planta y que no están certificados ATEX no nos van a generar una explosión, no nos van a generar un riesgo instalados en servicio. Y también recordar que el MEIRA siempre va a ser un documento vivo. Si tenemos cualquier modificación de los modos o parámetros de funcionamiento de la máquina, de las sustancias que están presentes tanto en el interior como en el exterior de la máquina, de la ubicación de la máquina, de los protocolos de mantenimiento, etcétera, etcétera, deberán reflejarse en esta evaluación de riesgos de ignición y adaptarse a la evaluación de riesgos para ver si es adecuada o no es adecuada o si tenemos que añadir algunas medidas adicionales de seguridad. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestra webinar, nuestro seminario sobre evaluación de riesgos de ignición. Esto es prácticamente todo lo que tenía que contar hasta el momento y ahora pues nos gustaría abrir el turno de preguntas y que nos plantearais pues aquellas dudas que os hayan surgido durante la charla. Muchas gracias, David, por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Como has dicho, abrimos ahora el turno para preguntas. Para realizar preguntas, como he mencionado anteriormente, podéis escribirlas en el icono o sección de preguntas del panel de control o también podéis utilizar el icono de la mano para levantar la mano y abriremos su línea para que pueda hacer la pregunta directamente. Por el momento ya nos han llegado algunas preguntas y uno de los asistentes nos pregunta lo siguiente. Una vez que hacemos el MEIRA, ¿tenemos que hacer algo con respecto a la declaración C del fabricante? Vale, esa pregunta es bastante buena. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta un par de aspectos. Sí que es verdad que estamos modificando, o puede ser que después de llevar a cabo el MEIRA, algunas de las acciones incluyan alguna modificación o alguna variación del diseño original del fabricante. Pero en opinión de nuestros expertos de DECRA, habitualmente sin las modificaciones o intervenciones que hacemos sobre el equipo no van a influir de una manera definitiva o no van a socavar las seguridades que el equipo tiene, no sería necesario realizar una nueva declaración C de conformidad del equipo o no sería necesario realizar una nueva gestión de documentación del equipo. O sea, nosotros cuando hacemos un MEIRA normalmente tomamos medidas adicionales o implantamos medidas de control adicionales a las que ya están en el equipo, con lo cual no es habitual que tengamos que realizar ningún tipo de acción sobre la declaración C de conformidad de nuestro equipo, sino que nuestro equipo seguirá siendo un equipo con la declaración C de conformidad de su fabricante, el cual nosotros hemos añadido unas medidas adicionales para hacerlo apto para trabajar en atmósferas explosivas. ¿Es obligatorio que participe alguna entidad acreditada u OCA que valide el informe? En principio no es necesario. Luego, pues si hacemos modificaciones o hay instalaciones eléctricas que se ven afectadas, pues luego la revisión de la OCA siempre las tendrá en cuenta como si fuera cualquier otra instalación eléctrica de nuestra planta. Pero la evaluación de riesgos de ignición es una responsabilidad del usuario. Al final, del usuario final o del empresario
que al fin y al cabo es el responsable final de la seguridad de una planta o de un área de trabajo. Con lo cual, no es necesario que participe ningún tipo de organismo acreditado, igual que no es necesario tampoco que participe ninguna entidad externa ni ningún tipo de organismo notificado, consultora, OCA, etcétera. De hecho, una evaluación de riesgos de inicial se puede llevar a cabo por personal propio de la planta, con recursos propios de la planta, siempre y cuando se garantice que las personas que la llevan a cabo tienen los conocimientos técnicos necesarios para desarrollarla, pero no es necesario ni es habitual que participen organismos acreditados externos. Sí que puede ser que algunos organismos acreditados externos, pues luego, si queremos que lo valide un organismo notificado, etcétera, pues siempre podemos hacer la consulta. Pero ante el desarrollo de la misma no es una condición esencial que esto se dé. ¿Qué pasa con los equipos que no están certificados e instalamos después de la entrada en vigor de ATEX? Vale. Si están instalados después de la entrada en vigor de la normativa ATEX, ahí tenemos un problema. La normativa, o sea, ya es un poco más, entre comillas, peliagudo justificar que estoy haciendo esta evaluación de riesgos de ignición 15 años después de que fuera obligatorio, porque recordemos que entraba en vigor el año 2003 la directiva ATEX, se daba un plazo de 3 años. Si lo hacemos ahora, podemos justificar el hecho de, bueno, yo no sabía que tenía esta obligación, no era desconocimiento, pero no estaba aplicable, con lo cual he hecho esta evaluación y sigo estando seguro, con lo cual no tendría obligatoriedad todavía de quitar el equipo. Pero si yo tenía un equipo instalado, que se ha instalado, perdón, después del año 2003, del 30 de junio del año 2003, por ejemplo, he instalado hace 4 o 5 años, en esos casos yo no me puedo acoger a ninguna parte de la directiva para justificar esto, ni de la legislación, con lo cual ahí normalmente la única opción que tenemos es certificar el equipo ATEX. ¿Por qué? Porque el plazo de tiempo que se da para adecuar los equipos se da para los equipos instalados antes. Todos aquellos que se instalan después tienen sí o sí que tener una categoría, tienen que tener un nivel de protección del material y un marcado ATEX, porque te lo exige la normativa y la legislación. Recordemos que el desconocimiento de la legislación no exime de su cumplimiento, entonces ahí no teníamos más remedio que certificar el equipo, ya sea a través del fabricante que nos lo vendió, ya sea hacer, en algunos casos es posible, para equipos de categoría 2 que sean no eléctricos y para equipos de categoría 3, el propio usuario podría hacer una autocertificación, que sí que es verdad que es un proceso muy parecido al del MEIRA, pero luego conlleva otro tipo de documentación adicional que se tiene que hacer, como es la emisión, en este caso sí, de una declaración CE, porque ya sí que estoy haciendo unas evaluaciones o modificaciones del equipo para que ya sea ATEX, con lo cual tendría que hacer una declaración CE de conformidad, etcétera. Con lo cual, para aquellos equipos que están instalados después del año 2003, del 30 de junio del año 2003, podemos aplicar esta metodología para que el equipo siga seguro, pero eso no nos dirá que estemos cumpliendo con la legislación. Tendríamos sí o sí que conseguir que el equipo estuviera certificado ATEX. Creo haber entendido que para equipos anteriores al año 2003, entrada en vigor del Real Decreto 681, no es necesario que dispongan de certificación ATEX, pero la Directiva 94/9/CE del año 1994 ya hablaba de dicha certificación. Sí, como hemos explicado al principio, y repito, o sea, sí que hay una legislación, la legislación que habla de equipos que tienen que estar certificados ATEX, la 94/9C, la primera directiva para los fabricantes de equipos destinados a trabajar en atmósferas potencialmente explosivas, ya comienza a hablar de equipos no eléctricos y de equipos de polvo. Pero la aplicación de una directiva y de un Real Decreto que dice cómo los fabricantes tienen que fabricar esos equipos destinados a trabajar allí, no obligaba a los usuarios a tener ese tipo de equipos. La directiva del año 94 es anterior a la directiva del año 99 y entonces hasta que no se hace de obligado cumplimiento la directiva del año 99, yo podía haber seguido instalando mis equipos sin tener certificado, porque aunque los fabricantes tenían obligatoriedad de fabricar esos equipos, los usuarios no tenían la obligatoriedad de adquirirlos e instalarlos en sus plantas. Digamos que se les había dicho a los fabricantes cómo tenían que fabricar esos equipos para ser seguros en atmósferas explosivas, pero no se les había dado a los usuarios la obligatoriedad de adquirir esos equipos. Como digamos, estaban a disposición
pero yo como usuario me podía haber comprado una planta o instalado una planta para polvos combustibles que solo tenía una harinera, por ejemplo, en el año 2001, monto la harinera entera y yo no tenía unos requisitos específicos de legislación ATEX porque aún no era obligatorio cumplimiento en España. Además de la EN 80.079/36, ¿existen otras referencias que puedan tomarse en cuenta en el MEIRA? Sí, a ver, sí, tenemos, dentro de la documentación, estándares internacionales y bibliografía que hay extensa, hay mucho sobre el MEIRA, pero fundamentalmente hoy en día, ya que tenemos dos estándares nuevos ISO que han salido, el 80079-36 y el 80079-37, conjunto con la 1127-1 serían los tres estándares fundamentales, los tres pilares fundamentales. La 36, la 80079-36 es la que te habla de cómo se certifican los equipos no eléctricos para atmósferas explosivas. Y esta ya es una normativa que ahora ya es internacional. Antes era una normativa europea, ahora ya es una normativa internacional y prácticamente lo que han hecho es copiar la europea con algunas salvedades. Con lo cual, esa es la primera base que solemos utilizar como referencia, porque si algo es válido para que un equipo esté certificado ATEX, seguramente sea válido para que yo lo aplique como seguridad o como referencia a la hora de validar mi equipo que no estaba certificado ATEX. La 80079-37 es la que nos habla de diferentes maneras de lograr un mismo objetivo. Entonces, cómo lograr que una fuente de ignición no se haga efectiva, pues ya sea por inmersión, lubricación, por control de las fuentes de ignición o por propio diseño. Y la 1127-1 porque es la base, ¿no? Es la que nos habla de cuáles son todas las fuentes de ignición, cómo se pueden generar esas fuentes de ignición, etcétera. Además, pues también son muy recomendables tener en cuenta la norma 60079-32-1, que es la guía de aplicación de riesgos estáticos en zonas con ambiente de atmósferas explosivas. Y luego dentro de eso, pues oye, todo lo que sea bibliografía que nos pueda ayudar, etcétera, hay bastante. Pero como estándares yo citaría esos cuatro. La 80079, tanto 36 como 37, la 1127-1 y la 60079-32-1. Que esos son los que más nos van a apoyar durante toda la evaluación de la evaluación de riesgos de ignición. ¿El gobierno o autoridad competente revisa o chequea la evaluación y las medidas correctivas? Vale. En teoría, el Ministerio de Trabajo, a través de los inspectores de trabajo, es el que tiene la obligatoriedad o que tiene la potestad de revisar todo lo que tiene que ver con la legislación del Real Decreto 681 del año 2003 en España. Sí, deberían revisarlo, porque la verdad es que este MEIRA será como un apartado o un adosado a nuestro documento de protección contra explosiones, porque es un requisito de la directiva y del Real Decreto 681. ¿Que a efectos prácticos lo revisen? Pues de forma proactiva o preventiva, yo no tengo conocimiento de que esto luego lo revisen o lo miren, etcétera. También dependerá del inspector de trabajo que nos toque, ¿no? De los conocimientos que tenga de ATEX, del tiempo que tenga para hacer la revisión, etcétera. Lo que sí que es seguro y sí que, pues, lamentablemente ha pasado es que si hay algún accidente o ocurre algún suceso relacionado con este equipo que no tenía marcado ATEX en zona ATEX, sí que nos van a exigir el cumplimiento con esto. Entonces, digamos que si no pasa nada, pues no creo que nos vayan a revisar cómo está hecho ni en base a qué, pero en caso de que suceda cualquier evento desafortunado y el equipo esté en las inmediaciones, nos tocaría justificar por qué ese equipo todavía está instalado allí. Entonces, ahí sí que tendríamos que sacar nuestra evaluación de riesgos y justificar que ese trabajo estaba correctamente hecho y no ha sido, entre comillas, culpa de una mala intención de no hacer ese trabajo o no cumplir con la legislación o que si es simplemente un desafortunado accidente. Pero que yo sepa de forma proactiva, como digo, para concluir, no se revisa de forma proactiva, pero de forma justificatoria en caso de accidente, pues compañías de seguros, investigadores o peritos que vengan, sí que tendría que estar disponible, porque si no es un fallo que tenemos ahí en la cadena de seguridad, porque ese equipo no era ATEX y no estaba evaluado.
La directiva ATEX marcó un plazo de 3 años para que las empresas acometieran las acciones necesarias en los equipos no certificados. Entiendo que al no haber acometido una empresa dichas acciones, el equipo debería ser certificado o sustituido y, por lo tanto, con la evaluación MEIRA no sería suficiente. Esto, pues, hay diferentes interpretaciones. Puede ser, o sea, ya hemos pasado del plazo que teníamos vigente para hacer esta adecuación. Si no se ha hecho, legalmente tendríamos que coger estos equipos y sustituirlos por otros equipos que estén certificados. Pero en el día a día de una empresa hay una serie de inversiones, de dinero disponible, y lo que sí que no se considera correcto o no considera yo correcto es que por el hecho de que un equipo, que supongamos que suponga una inversión muy fuerte para la planta o sea clave para la planta y no se pueda acometer, se deje sin hacer. Entonces, una cosa es que realmente por ley sí que dirías, oye, tienes que coger el equipo y cambiarlo, pero si no se puede hacer por falta de recursos, pues es mucho mejor por lo menos garantizar que, aunque no estoy cumpliendo al 100% con la legislación, por lo menos mi equipo no genera una fuente de ignición efectiva y no me va a generar un accidente porque lo he evaluado. También es verdad que esto es en Europa. En el resto del mundo, como no había aplicación ni obligatoriedad, pues en países como Latinoamérica, etcétera, sí que se podría seguir utilizando esta metodología para evaluar y adaptar estos equipos. Pero en Europa sí que es verdad que ya se nos ha pasado el plazo que había el baremo de 3 años. Pero aún así, considero que sería una imprudencia decir, bueno, pues hasta que no tenga el dinero no cambio la máquina, y me tiro 3 años con la máquina sin haber evaluado realmente si tiene un riesgo o no. Y como digo, dentro de esa evaluación de riesgo-tecnición de MEIRA, podría mantener la máquina o ciertos aspectos de la máquina, simplemente eliminando o reduciendo las atmósferas explosivas, como hemos comentado, que sería el primer paso o la primera intención que tenemos cuando hacemos una evaluación de riesgos, que sería eliminar el riesgo de atmósferas explosivas. Si yo elimino el riesgo de atmósferas explosivas, podría mantener tranquilamente ese equipo, aunque no estuviera certificado. Pero sí, en respuesta a su pregunta, legalmente ya estamos fuera del plazo y lo que habría que hacer era poner ese equipo para sustituir. Pero desde mi experiencia laboral sé que en muchas ocasiones te dicen, ya, pero es que este equipo vale X millones o vale X mil euros y no consigo autorización. Yo soy del departamento de seguridad y al final yo quiero que mi planta sea segura. Con lo cual, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues ahora mismo lo primero sería garantizar que mi equipo no genera riesgos. Y luego de lo que es la condición ya legal, pues nos ocuparíamos en otro momento. Vale, estamos llegando ya al final de la hora y vamos a parar aquí el turno de preguntas. Tenemos algunas preguntas que no hemos sido capaces de responder por falta de tiempo, pero les daremos respuesta vía correo electrónico en los próximos días. Para finalizar, agradecer a David su presencia hoy aquí y compartir sus conocimientos sobre este tema con todos nosotros, y muchísimas gracias a todos los asistentes por unirse y participar en este seminario web. Esperamos que les haya gustado, que tengan un buen día y hasta la próxima.